Muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy vamos a avanzar metabolismo de glúcidos. Pongan muchísima atención. Con fines didácticos y por la importancia capital que juega en el metabolismo, tomamos como ejemplo para metabolismo de glúcidos a la glucosa. Ustedes saben que la glucosa puede almacenarse en forma de glucógeno en nuestro organismo y en las plantitas como almidón. Entonces, esta glucosa puede tener dos vías metabólicas. Primero tenemos la oxidación vía pentosa fosfato, donde vamos a encontrar como productos ribosa 5-fosfato, que forma parte, ustedes saben, de los nucleótidos que están en los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Luego, fíjense, por otro lado, esa glucosa se va a oxidar vía la glicólisis hasta piruvato. Ahora, vamos a hacer un repaso de lo que ya avanzamos, oxidación biológica. Dijimos que las moléculas ricas en hidrógeno son excelentes combustibles y allá la encontramos a la glucosa. Es importante también remarcar que nosotros tenemos cierta cantidad de glucosa en nuestro plasma sanguíneo. Tenemos en ayunas de 0,9 a 1,1 gramos por decilitro, que es lo mismo decir 90 a 110 miligramos por decilitro. Esto en ayunas. Ahora, la oxidación de la glucosa en lo que es la respiración aeróbica es el primer estadio metabólico. Allá esta energía potencial, esta energía química que contiene esta molécula se va a convertir en ATP. Los principales nutrientes como glúcidos y lípidos son reservorios de electrones asociados al hidrógeno. Estas oxidaciones se producen en varias etapas. Por ejemplo, la glicólisis se produce en 10 etapas. En estas etapas, ¿qué ocurre? Los átomos de hidrógeno van a ser arrancados de la glucosa, pero no se van a unir directamente con el oxígeno. Eso lo vamos a ir viendo. Fíjense, generalmente estos hidrógenos pasan primero por la nicotinamida adenina dinucleótido, que sería el agente oxidante, que se va a reducir. ¿Cómo es que la nicotinamida adenina dinucleótido capta electrones de la glucosa y de otras moléculas combustibles? Fíjense, primero, antes, aclararles, la nicotinamida adenina dinucleótido en esta su forma está en su forma oxidada, pero si ya tiene hidrógenos es su forma reducida. Las enzimas, las deshidrogenasas, van a retirar 2 electrones y 2 protones, ¿no es cierto?, del sustrato, por ejemplo, de la glucosa. Estas enzimas van a entregar 2 electrones y un protón a la nicotinamida adenina dinucleótido. Tendríamos esto. Y va a agarrar otro hidrógeno más del medio para que dé NADH2. Entonces estamos hablando acá de su forma reducida, porque está recibiendo electrones, ¿no es cierto? Ahora, recordando un poco de lo de la respiración celular, que es sinónimo de decir respiración aeróbica. Esta comprende 3 estadios metabólicos, no se olviden. Y esto voy a seguir preguntando, ya incluso les había dicho que tomen muy en cuenta esto, porque es importante, estamos avanzando metabolismo. Entonces, el primer estadio metabólico, glicólisis. Segundo estadio metabólico, ciclo de Krebs. Y tercer estadio metabólico, fosforilación oxidativa. Ahora, justamente en la fosforilación oxidativa, vamos a ver esta cadena de transporte de electrones, que es muy importante para la liberación de energía.
Esta energía, que eso que se va a ir arrancando a los glúcidos, se va a almacenar en la mitocondria para que luego se fabrique ATP. Bueno, pasamos a ver la glicólisis. ¿Qué es glicólisis? Es degradación de la glucosa. ¿Dónde tiene lugar? ¿Dónde se produce? ¿Dónde se realiza? En el citoplasma de nuestras células. Y se realiza en 2 fases que totalizan 10 etapas. La primera fase se llama fase de inversión de energía y la constituyen las 5 primeras etapas. La segunda fase se llama fase de liberación de energía y estas son las 5 últimas etapas de este ciclo de la glicólisis. En la primera fase, que es la fase de inversión de energía, nosotros vamos a gastar, vamos a invertir energía. ¿Para qué? Para fosforilar a la glucosa, para cargarla de energía, para que luego empiece a reaccionar, a degradarse gradualmente. Para eso vamos a gastar ATP. En la segunda fase, que es la fase de liberación de energía, la célula cosecha dividendos de su inversión, es decir, cosecha ganancias, en este caso, ganancia de energía. En la glicólisis específicamente hablando, vamos a tener un rendimiento neto de la glicólisis de 2 moles de ATP y 2 moles de NADH2. Esta coenzima, la NADH2, en esta su forma, está agarrando energía. Y vamos a ver que siempre la vamos a dibujar en amarillo, porque esto tiene sus equivalentes. Tiene equivalentes en ATP. Es decir, que en promedio hablamos una molécula de esta, de NADH2, vale 2.5 ATPs. Vayan anotando muy bien esto. Es una equivalencia. Bueno, pasamos ahora a ver específicamente la glicólisis. Hemos dicho, seguimos repitiendo, 2 fases. Estamos en el citoplasma y en la primera fase de inversión de energía. Fíjense, la glucosa pasa en una primera etapa a glucosa 6-fosfato. Acá se está gastando un ATP. Este ATP está donando uno de sus fosfatos a la glucosa y se va a quedar como ADP. Fíjense, esta es la glucosa, contemos los carbonos, fíjense acá están los numeritos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, este fosfato va a ir al carbono 6. Estamos acá. Hemos obtenido glucosa 6-fosfato y hemos gastado un ATP. Ahora, esta glucosa 6-fosfato en una segunda etapa pasa a fructosa 6-fosfato. Fíjense, es esta molécula. Igualmente contamos los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese fosfato está en el carbono 6. Estamos ahora en la tercera etapa. La fructosa 6-fosfato pasa a fructosa 1,6-bifosfato. Estamos gastando nuevamente una molécula de ATP. Ese otro grupo fosfato va a ir al carbono 1. Fíjense, este es el carbono 1, este es el 6, entonces tenemos fósforo en el carbono 1 y en el 6. Hemos obtenido el compuesto que se llama fructosa 1,6-bifosfato. Fíjense que esta molécula es muy simétrica. Se puede dividir en 2 compuestos, cada uno de 3 carbonos. Por eso, justamente en la cuarta etapa, la fructosa 1,6-bifosfato pasa a gliceraldehído 3-fosfato, que es este compuesto
Fíjense, 1, 2, 3. El fósforo está en el carbono 3 y la dihidroxiacetona fosfato. Conseguimos esos dos compuestos, cada uno de 3 carbonos. Fíjense, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No hemos perdido ningún carbono, solamente se ha dividido ese compuesto que era de 6 en 2 de A3. Entonces pasamos a la quinta etapa. Aquí, ¿qué ocurre? Justamente, como hay estos dos compuestos, hay como una competencia entre ellos para que uno sea el dominante, el que llegue a formarse en mayor cantidad. Entonces, ¿quién le gana acá en esta competencia? El gliceraldehído 3-fosfato. Fíjense, quinta etapa. Es este compuesto que domina, el gliceraldehído 3-fosfato. Y tenemos que poner un coeficiente 2 o multiplicar por 2, porque esta molécula tiene 3 carbonos y nosotros obtenemos 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Y sumando nos van a dar los 6 carbonos. Entonces, este es el gliceraldehído 6-fosfato. Fíjense acá, ya desde acá, ya empezamos con la fase de liberación de energía. Fíjense, en la fase de liberación de energía, nosotros estamos ganando nicotinamida adenina dinucleótido en su forma reducida. Esto es energía. En promedio, les dije, vale 2.5 ATP. Entonces, en la etapa 6, este gliceraldehído 3-fosfato pasa a 1,3-bifosfoglicerato. Y luego en la 7, este 1,3-bifosfoglicerato va a pasar a 3-fosfoglicerato. Acá fíjense, está habiendo fosforilación. Estamos ganando ATPs, entra ADP y sale ATP. Estamos ganando. Por eso es que nuestra inversión está produciendo ya dividendos, ganancias. Bueno, entonces ahora este 3-fosfoglicerato en la etapa 8 va a pasar a 2-fosfoglicerato. Justamente 1, 2 en el carbono 2 del fósforo. Va a haber liberación de una molécula de agua y en la etapa 9 el 2-fosfoglicerato va a pasar a fosfoenolpiruvato, que es esta molécula. Luego, en la 10, ese fosfoenolpiruvato pasa a piruvato. Y acá nuevamente ganamos ATP. Está entrando ADP, está saliendo ATP, está habiendo fosforilación. Entonces, fíjense que acá vamos a tener 2 moléculas de piruvato como metabolito final de la glicólisis. Hasta aquí llegamos con la glicólisis. Entonces, diremos, en la primera etapa, que es la fase de inversión de energía, hemos gastado 2 ATPs. Acá hemos gastado 2 ATPs y acá estamos ganando 2 más 2, 4 ATPs y 2 NADH más H. Entonces tenemos que restar lo que nosotros habíamos gastado. 4 menos 2 gastados, 2. Entonces el rendimiento neto de la ganancia de energía en la glicólisis son 2 ATPs y 2 NADH más H. De eso no se olvide. Ese es el rendimiento neto, porque hay que restar lo que hemos gastado en la fase de inversión. Bueno, continuamos. Ya estamos en piruvato, polito final. Ahora, este piruvato puede tener varios destinos. ¿Dónde se va a formar el piruvato? En la glicólisis. Fíjense, vamos a hacer un recordatorio. Hemos partido de la glucosa, por la glicólisis, que son 10 etapas, hemos llegado a 2 moléculas de piruvato. Fíjense que este piruvato puede, en condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno, dar lugar al etanol más CO2. Esto se produce en la fermentación alcohólica. Cuando ustedes agarran un zumito de uva
y las levaduras van a ir fermentando este piruvato hasta etanol. Esto en la fermentación alcohólica. Ahora, en nuestro organismo, en condiciones anaeróbicas, este piruvato va a dar lactato. Va a fermentar ese piruvato. Esto se da cuando, ya les había hablado, pero ahora ya les muestro objetivamente. Esto se va a dar cuando ustedes hagan ejercicio brusco, se les gasta el oxígeno y luego ese piruvato, como no hay oxígeno, va a fermentar hasta el lactato. Eso les va a dar la macurca, es el lactato que les hace doler los músculos. Eso les había dicho. ¿De acuerdo? Entonces eso también se va a dar en los eritrocitos, en otras células, en algunos microorganismos. Eso en condiciones anaeróbicas. Y estos dos, fermentación alcohólica y láctica. Condiciones anaeróbicas en ausencia de oxígeno. Ahora también el piruvato puede seguir este camino en condiciones aeróbicas. Fíjense, el piruvato, en este caso, se va a convertir la glucosa, vamos a tener CO2 más agua. Bueno, continuamos. También otros glúcidos van a entrar en la glicólisis. Conocemos muchos glúcidos. Por ejemplo, tenemos acá la trealosa. ¿Qué es la trealosa? La trealosa es un disacárido formado por dos moléculas de glucosa. La sacarosa, ustedes saben, es un disacárido. Está formado por glucosa y por fructosa. La lactosa de la leche, el azúcar de la leche, está formado por glucosa y por galactosa. El glucógeno, el almidón, ¿de qué están formados? De glucosa. Generalmente cuando estos se hidrolicen van a dar lugar a la glucosa 1-fosfato. Y luego van a continuar, fíjense, es el ciclo de la glicólisis. Luego van a dar glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, gliceraldehidrofosfato y van a continuar. Entonces, estos azúcares, de acuerdo a su similitud, a su estructura química, van a entrar en diferentes lugares, en diferentes etapas. Por ejemplo, esta glucosa proveniente de la trealosa, de la lactosa, de la sacarosa, va a entrar a este nivel, a nivel de la glucosa 6-fosfato. La fructosa, que forma parte de la sacarosa, va a entrar a este nivel, a nivel de la fructosa 6-fosfato. ¿Esto por qué? Porque tienen que tener una similitud estructural con las enzimas que van a actuar en ellas. Ustedes saben que las enzimas son específicas. Tienen un sitio activo donde tienen que encajar estos compuestos. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso la fructosa puede entrar directamente o también puede pasar por fructosa 1-fosfato, luego convertirse en gliceraldehído más dihidroxiacetona y dar gliceraldehído 3-fosfato. Acá, por ejemplo, la manosa está entrando por este lugar. Primeramente se va a transformar en manosa 6-fosfato y luego en fructosa 6-fosfato. Entonces, están entrando estos a la glicólisis. Esto, por favor, me lo repasan súper bien. Ahora, justamente lo que les había dicho, la degradación del glucógeno suministra sobre todo glucosa 1-fosfato. Ya no se olviden que estamos hablando de un polímero acá, por ejemplo, el glucógeno. ¿No es cierto? Y nos va a proporcionar, cuando nosotros estemos en crisis energética,
las células van a sacar de ese depósito polisacárido, va a haber una hidrólisis y luego van a liberar glucosas, esas glucosas libres van a entrar al ciclo de la glicólisis, al ciclo de Krebs, luego se va a realizar la fosforilación oxidativa. ¿Para qué? Para que nos suministren ATP. Bueno, ahora, también se conoce la vía metabólica que es la gluconeogénesis. Fíjense, la glicólisis, y son vías opuestas. Glicólisis, fíjense, este sentido del rosadito. Y la gluconeogénesis, este de azul. Más bien, desde piruvato vamos a llegar a glucosa. Y en el caso de la glicólisis, desde glucosa vamos a llegar hasta piruvato. Eso no hay que olvidarlo jamás. Es muy importante. Fíjense, gluconeogénesis, de abajo arriba. Glicólisis, de arriba abajo. Entonces, fíjense que todos estos intermediarios del ciclo de Krebs, por ejemplo, son sustratos, son precursores para que se sintetice la glucosa. Vamos a ir viendo que justamente también el esqueleto carbonado, el hidrocarbonado de los aminoácidos, puede también ser precursor para sintetizar glucosa. Aquí estamos. Uno de los precursores, el piruvato. Fíjense, piruvato, oxalacetato, malato, oxalacetato, vamos a llegar a fosfoenolpiruvato. Esto ya en el citoplasma. Y también el lactato. Fíjense, desde el lactato pasamos por piruvato, nuevamente piruvato, oxalacetato y fosfoenolpiruvato. Y ya de ahí ya vamos a sintetizar la glucosa. Ahora acá también los intermediarios del ciclo de Krebs, lo estamos nombrando oxalacetato, malato, esos son precursores, son intermediarios del ciclo de Krebs que van a dar lugar a la formación de glucosa. También lo tenemos al glicerol como precursor. Fíjense, ese es el glicerol que se va a ir transformando y también va a ser materia prima para sintetizar glucosa. Entonces, no se olviden. Si les pregunto precursores de la gluconeogénesis, me dirán piruvato, lactato, intermediarios del ciclo de Krebs y el glicerol hasta acá. Pero también tenemos como número 5 a los aminoácidos. Y repito, acá es la parte del esqueleto hidrocarbonado, que va a ser precursor para sintetizar glucosa, porque gluconeogénesis es eso, síntesis de glucosa a partir de otros compuestos. Ahora, fíjense, por ejemplo, estos aminoácidos, leucina, lisina, fenilalanina, triptófano, tirosina, nos van a dar lugar a la formación de estos acetoácidos, acetilcoenzima A. Fíjense que esta luego se transforma en acetil-CoA y ya puede entrar al ciclo del ácido cítrico. Entra al ciclo del ácido cítrico y ¿qué nos va a liberar? Acá les voy a marcar bien. Nos va a liberar o nos va a dar lugar a la síntesis de glucosa, ¿no es cierto? Ahora vamos con otros aminoácidos que también nos proporcionan compuestos para entrar al ciclo del ácido cítrico y luego darnos glucosa. Ahí tenemos, por ejemplo, la isoleucina, leucina, triptófano. Nos van a proporcionar acetil-CoA que va a entrar al ciclo de Krebs. Por este otro lado, la alanina, cisteína, glicina, serina, triptófano, estos van a pasar por piruvato, luego oxalacetato y van a entrar también al ciclo. La asparagina, el aspartato, directamente oxalacetato. La fenilalanina, la tirosina,
van a dar lugar a la formación de fumarato. La isoleucina, metionina, treonina, valina darán lugar a la formación de succinilcoenzima A. Y acá estos aminoácidos arginina, glutamina, histidina, prolina nos están dando glutamato, que luego se convierte en alfa-cetoglutarato y da esta vueltita para luego proporcionarnos glucosa. Entonces, eso es muy importante. Acá no estamos considerando el grupo amino de los aminoácidos, estamos tomando en cuenta el esqueleto hidrocarbonado, que nos va a dar estas sustancias que van a dar lugar a la síntesis de glucosa. Bueno, ahora justamente pasamos al ciclo de Krebs. Ojo, la glicólisis se produce en el citoplasma, pero ya el ciclo de Krebs en la mitocondria. Y el ciclo de Krebs es muy importante porque juega un rol central en el metabolismo energético. Y ahora esto que hemos visto, algunos aminoácidos van a suministrar acetato, hemos visto, y solamente por degradación. Es decir, cuando los aminoácidos no van a ser tomados para la síntesis de proteínas, van a ser tomados para dar energía. Se van a degradar para dar energía. Entonces, hacemos un pequeño resumen. Acá tenemos la glucosa, que por la glicólisis nos llega hasta piruvato. Este piruvato pasa a acetil-CoA por un complejo que es la piruvato deshidrogenasa. Se va a sintetizar gracias a esta enzima. ¿Quiénes entran también acá como acetil-CoA? Los ácidos grasos y el esqueleto carbonado de los aminoácidos. Entonces, acá ya estamos con el ciclo de Krebs. Ya después vamos a ver que estos equivalentes reductores que contienen energía, como la NADH, la FADH, van a transferir esos electrones que han ganado a esos eslabones de la cadena de transporte de electrones. Y toda esa energía va a servir para fosforilar al ADP y convertirlo en ATP. Entonces, ahora con el ciclo de Krebs estamos acá, en este nivel, no lo olviden. Bueno, vamos. El ciclo de Krebs se produce en 8 etapas. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 etapas. ¿Y dónde? Les vuelvo a repetir, en la mitocondria. Esta energía que se va a liberar, fíjense, se tiene que multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conseguido 2 piruvatos. 2 piruvatos van a dar lugar a 2 acetil-CoA, dos moléculas de esto. Entonces va a haber 2 vueltas que se va a dar. Por eso hay que multiplicar por 2. Entonces, esto sí tienen que aprenderlo, porque si no, no estarían en una clase de bioquímica. La acetil-CoA ingresa al ciclo, se transforma en citrato, el citrato se transforma en isocitrato, el isocitrato en alfa-cetoglutarato, el alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A, la succinilcoenzima A en succinato, el succinato en fumarato, el fumarato en malato y el malato en oxalacetato. Ahora, ¿cuánto de energía hemos ganado? ¿Cuántos NADH en su forma reducida tenemos? 1, 2 y 3. Acá lo anotamos. 3. ¿Cuántos FADH? Solamente 1. Ahí está. Y un ATP. Tal vez les voy a marcar esto. Aquí está. Es un ATP. Un ATP. Entonces, debemos multiplicar por 2, por lo que ya les he explicado, van a ser 2 moléculas de acetil-CoA, entonces van a haber 2 vueltas del ciclo, entonces debemos multiplicar esto por 2. Ahora, justamente, fíjense estos equivalentes reductores. El NADH en su forma reducida,
la FADH en su forma reducida. Van a ir cediendo esos electrones que ganaron a los eslabones de la cadena de transporte de electrones. Entre ellos hay dos eslabones móviles que son la coenzima Q y el citocromo C. Y fíjense, acá también es un pequeño resumen. Fíjense la glicólisis en el citoplasma. Y ya luego el ciclo de Krebs en la mitocondria, la fosforilación oxidativa en la mitocondria. No se olviden de este cuadrito. Entonces, cada vez que un eslabón de la cadena va cediendo electrones, se oxida, el otro se reduce, se oxida, se reduce, se oxida, se reduce. Y finalmente, el último que gana los electrones acá es el oxígeno, que es ávido de electrones. Entonces, lo capta todo. Y ya les recuerdo dónde se encontraban incrustadas estas proteínas que tienen sus grupos prostéticos, que son estos eslabones de la cadena de transporte de electrones, se encuentran en la membrana mitocondrial interna. Vamos a encontrar muchísimos ejemplares de cadena de transporte de electrones en esta mitocondria. Bueno, ahora justamente esto ya les había explicado en la fosforilación oxidativa. ¿Qué ocurre cada vez que un eslabón de la cadena cede sus electrones? Uno se oxida, otro se reduce. Va a liberar energía. Al hacer esa transferencia de electrones va a haber una liberación de energía y eso va a crear una fuerza que se llama esta fuerza protón motriz. Fíjense, estos hidrógenos de acá de la nicotinamida van a viajar por estos canales. ¿Hasta dónde van a ir? Hasta el espacio intermembranario. Fíjense que ahora la NADH está en su forma oxidada. Esos hidrógenos se han venido acá. Acá se va a crear un gradiente de hidrogeniones. Es lo que se llama la quimioósmosis. Entonces, esos hidrogeniones van a fluir por esta enzima, ¿qué se llama esta enzima? ATP sintetasa. Al fluir por la enzima le van a dar energía y esa energía va a servir para que el ADP se fosforile. Entonces, ese ADP va a pasar a ATP. Acá que se está realizando una fosforilación oxidativa, no se olviden. Eso es muy importante y les vuelvo a explicar. Ahora realizamos el balance energético. A ver, la glucosa ha pasado por la glicólisis. ¿Cuánto de ganancia neta de energía teníamos? 2 ATPs y 2 NADH más H. Entonces, luego ese piruvato ha pasado, ¿no es cierto?, a convertirse en acetil-CoA, ha entrado al ciclo de Krebs y ha ganado, acá tenemos los 2 NADHs, los 6 NADHs, acá hay 2 flavina adenina dinucleótido y luego también aquí hay 2 ATPs por fosforilación a nivel del sustrato. Entonces, fíjense acá. Porque hemos multiplicado, ¿se acuerdan esto? Por 2, por 2, por 2. Ahora, fíjense, vamos a sumar todo lo que hemos ganado. Acá tenemos 2 ATPs, acá este NADH se está multiplicando por 2. 2 por 2, 4. Acá tenemos por 3. Acá se multiplica por 3 el NADH. Y tenemos 6 ATPs. Quiero explicarles algo. En promedio, un NADH en su forma reducida vale 2.5 ATPs. Acá está valiendo 2, acá 3. Eso no lo he definido yo. Está definido de esa manera. Entonces, acá 6 por 3, 18. 2 por 2, 4. Y acá tenemos 2. Los ATPs son los ATPs, no hay que multiplicar. Solamente estos equivalentes reductores, que acá, por ejemplo, la FADH2 vale 2. 2 por 2, 4. Acá esto vale 3. 3 por 6, 18. Acá 3 por 2, 6.
2 por 2, 4. Entonces sumamos 2 más 4, 6, más 6, 12. 12 más 18, 30. 30 más 4, 34, más 2, 36. Es decir, que ganamos 36 ATPs máximo por mol de glucosa. Porque no nos olvidemos, hemos ido extrayendo energía a una molécula de glucosa que ha pasado por los diferentes estadios, ¿no es cierto? Tenía la glicólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Algo que sí me tienen que tomar muy, pero muy en cuenta es que justamente es por fosforilación oxidativa que se logra la mayor cantidad de ATPs. Fíjense, este cuadro lila, fosforilación oxidativa. ¿Cuántos ATPs estamos ganando por fosforilación oxidativa? 4 más 6, 10, más 18, 28. 28 más 4, 32. 32 ATPs. Entonces, si yo les pregunto, ¿en qué estadio es que se obtiene mayor cantidad de energía? Dirán, por fosforilación oxidativa. Bueno, hasta ahí hemos hecho el balance por una molécula de glucosa que se ha quemado. Bueno, ahora vamos a ver un poco de la vía de la aspentosa fosfato. ¿Cuál es el objetivo de esta vía? El objetivo de esta vía, y no lo tienen que olvidar, es justamente producir una potencia reductora bajo esta forma de nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Y está en su forma reducida. ¿Esto para qué? ¿Para qué va a servir? Para la síntesis de ácidos grasos y esteroides. Por otro lado, para producir pentosas, fosfato, particularmente la ribosa 5-fosfato, que va a ser parte de los nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? Son unidades estructurales de los ácidos nucleicos, es decir, del ADN y del ARN. Y también va a servir esta vía para que haya interconversión de los carbohidratos. Fíjense, vamos a tener acá carbohidratos con 3 carbonos, con 4 carbonos, con 5, con 6, con 7. ¿Ya? Y de esa manera se va a hacer que entren a la glicólisis. Por eso les escribí, para hacerlos entrar en la glicólisis. Para eso va a haber interconversión de los carbohidratos. ¿Dónde se localiza esta vía metabólica? Fíjense, en los tejidos sintetizan ácidos grasos y esteroides. ¿Dónde? En el hígado. Fíjense, les marco el hígado, la glándula mamaria, el tejido adiposo. Ahí va a haber síntesis de ácidos grasos. Y también en los eritrocitos. ¿Para qué? Para reducir el glutatión. Es una enzima antioxidante. Ya. Entonces, ¿qué más podemos decir de la vía de las pentosas fosfato? Podemos decir también que es una ruta alternativa para el metabolismo de la glucosa. Pero, ojo, la vía de las pentosas fosfato no lleva a la formación de ATP. Acá no es esta vía para producir ATP. Y hemos dicho, con la glicólisis sí, pero aquí no va a haber ATP. ¿De acuerdo? Ahora, posee 2 fases la vía de la aspentosa fosfato. Una fase oxidativa y una fase no oxidativa. Esto es importante. Los productos de esta vía pueden funcionar, como hemos dicho, como metabolitos de la glicólisis, o bien para ser reconvertidos en glucosa 6-fosfato y de esa manera entrar al ciclo de la glicólisis.
Entonces, no nos olvidemos que metabolismo es cambio. Van a ir habiendo transformaciones. Ahora, esta es la vía de la pentosa fosfato. Acá, fíjense, tenemos 3 moléculas de glucosa. Glucosa 6-fosfato. Fíjense, la glucosa 6-fosfato se va a la vez, ¿no? Estamos con 3 moléculas. Se va a convertir en 6-fosfogluconato. ¿Qué enzima es la que va a actuar acá? ¿Qué enzima va a ayudar en la transformación de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconato? Acá lo tienen con el recuadrito rosadito. Es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, luego esta 6-fosfogluconato se va a convertir, fíjense, en ribulosa 5-fosfato con ayuda de la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Y fíjense acá las flechas. La nicotinamida adenina-dinucleótido fosfato se está convirtiendo de su forma oxidada a su forma reducida. Acá también, a ver si encuentro el lapicito. Acá lo tengo. Entonces estamos produciendo este equivalente reductor. Fíjense, habíamos dicho que es uno de los objetivos, poder sintetizar nicotinamida adenina-dinucleótido fosfato en su forma reducida. Hasta acá, fíjense que es la fase oxidativa. Luego esta ya vendría a ser la fase no oxidativa. Fíjense que acá les he puesto unos puntitos. Hasta ahí es el límite. Oxidativa y pasamos a la no oxidativa. Entonces, esta ribulosa 5-fosfato, fíjense, se va a convertir en silulosa 5-fosfato por este lado y también acá en silulosa 5-fosfato. Entonces hay 2 silulosas 5-fosfato y una que es la ribosa 5-fosfato, que justamente esta nos sirve ¿para qué? Para la síntesis de nucleótidos que van a ser parte del ADN y del ARN. Y acá están las diferentes enzimas que están funcionando. Fíjense, para que la ribulosa 5-fosfato se convierta en silulosa 5-fosfato, tenemos a la enzima 3-epimerasa. Y acá también es la misma, porque nos va a dar el mismo producto. Y acá, para que la ribulosa 5-fosfato se convierta en ribosa 5-fosfato, va a actuar la enzima cetoisomerasa. Y luego, fíjense que van a haber todavía transformaciones. Va a actuar esta enzima transcetolasa y esta celulosa 5-fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Y por este lado, en pseudoheptulosa 5-fosfato. Entonces vamos a tener glúcidos, uno de 3 carbonos y otro de 7. Entonces continuamos. Aquí estamos con el glúcido con 3 y con 7 carbonos. Fíjense, ahora esto va a pasar por acción de la transaldolasa a fructosa 6-fosfato, luego va a seguir actuando acá la fosfohexosa isomerasa y esta fructosa 6-fosfato va a pasar a glucosa 6-fosfato. Igualmente acá este carbohidrato con 7 carbonos pasa a otro de 4, que es la eritrosa 4-fosfato, luego a fructosa 6-fosfato, finalmente a glucosa 6-fosfato. Y acá también la transcetolasa va a convertir esto en gliceraldehído 3-fosfato, luego en fructosa 1,6-bifosfato, fructosa 6-fosfato y finalmente glucosa 6-fosfato. Entonces, justamente estas glucosas 6-fosfato nuevamente pueden ingresar al ciclo de la glicólisis, pero ahí ya es para que se obtenga energía, porque la glicólisis es para obtener energía. En cambio, esta vía de la pentosa fosfato, como les había dicho y lo vuelvo a repetir, no forma ATP, pero sí nos va a ayudar a sintetizar NADPH, luego ribosa 5-fosfato, que forma parte de los nucleótidos, o para interconvertir los
carbohidratos. Fíjense que hemos pasado de carbono 3, por ejemplo, acá estamos pasando a carbono 6. Aquí de 7, luego a 4, 6. Entonces hay una interconversión también de los carbohidratos. Entonces ese es el objetivo. Lean muy bien esta parte. Bueno, ahora por último podemos decir también que la vía de la pentosa fosfato, y esto es muy, muy importante, les voy a subrayar acá, es muy importante. ¿Por qué? Porque protege a nuestras células de las oxidaciones. Esto es importante. Acá, aquí la estamos viendo, la glutatión peroxidasa. Fíjense, puede haber ionización por radiaciones, por consumo de medicamentos que tienen sulfas, los herbicidas, medicamentos para la malaria, la divicina, que también es un oxidante. Entonces, estos compuestos pueden dar lugar a la formación de superóxidos. Estos son los radicales superóxidos. Pueden dar lugar a esto. Y luego esto puede dar lugar a la formación de peróxido de hidrógeno. Pero si actúa la glutatión peroxidasa, este peróxido de hidrógeno se va a ir solamente a formar agua. Entonces, si esto continúa en esta línea, vamos a tener la formación de radicales libres. ¿Y quién nos protege, quién nos ayuda a que no hayan estos daños oxidativos en los lípidos, en las proteínas, en el ADN? La glutatión peroxidasa. Fíjense, aquí en su forma reducida, la glutatión reductasa. Acá, este hidrógeno. La glutatión reductasa, entonces, acá nos está ayudando esta enzima a evitar daños. Y nuestras células tienen esa protección. Entonces, por esta vía de la pentosa fosfato, fíjense, la glucosa 6-fosfato con ayuda de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a pasar a 6-fosfoglucono-delta-lactona. Y luego va a continuar este ciclo de la pentosa hasta que se pueda conseguir glucosa 6-fosfato y esa glucosa 6-fosfato ya entra al ciclo de la pentosa fosfato, al ciclo de la glicólisis, perdón, y esto luego continúa hasta producir ATP. Bueno, eso es en concreto lo que quería transmitirles y estudienlo bien. Es muy importante y creo que podrían ustedes muy bien escuchar varias veces el video, ¿no es cierto? Que les deseo un buen aprendizaje para el repaso o ya les vamos a estar dando las fechas. Muchas gracias.